Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Es para mí un gusto presentarme nuevamente delante de ustedes con la clase de Laboratorio de Física Fundamental, en la clase número 13. Recuerden que el código del curso es el FE230 y pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico institucional fe230@urural.edu.gt. Los temas que vamos a tratar en esta clase va a ser los temas de reflexión y refracción y culminaremos con el contenido de espejos y lentes. Entonces, sean ustedes bienvenidos a la clase número 13. Vamos a observar los objetivos de clase. Muy bien, nuestros objetivos de clase entonces vamos a concentrar nuestros esfuerzos en el estudio de aquellos aspectos de la luz. El tema en este caso está relacionado a la luz y la óptica y vamos a concentrar nuestros esfuerzos a estudiar aquellos aspectos de la luz que son mejor comprendidos a través del modelo ondulatorio. Entonces, bienvenidos a la clase número 13, que tiene el tema de reflexión, refracción, ondas y lentes. Muy bien, entonces, estudiamos el primer tema. El primer tema es el concepto de reflexión. Entonces, ¿qué es la reflexión? Y lo vamos a ver desde un punto de vista no filosófico, sino desde el punto de vista de la física, ¿verdad? Porque podemos tener el concepto de reflexión como hacer internarnos dentro de nosotros y pensar en todo lo que ha pasado, pero en ese caso vamos a dejar ese concepto. El concepto de reflexión en este caso va a ser enfocado a la física. Y pues tenemos acá el concepto de reflexión y específicamente el concepto de reflexión luminosa, ¿verdad? Entonces por acá tenemos que es el fenómeno de cambio en la trayectoria de propagación de la luz. A eso lo vamos a comprender así, como ese fenómeno de cambio en la trayectoria de la propagación de la luz, ¿verdad? Cuando choca contra una superficie. Y las superficies pueden ser distintas, ¿verdad? Puede ser una superficie totalmente lisa, pero también puede ser una superficie rugosa o totalmente rugosa, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos en la figura desde dos puntos de vista. Una superficie plana, totalmente plana, y tenemos acá el rayo de luz incidente, o sea que este es el que nosotros estamos haciendo que choque contra esa superficie. Entonces observen que en el rayo de luz incidente, al topar con la superficie plana, genera un rayo de luz reflejado. Este sería nuestro rayo de luz reflejado, ¿verdad? Este es el rayo de luz incidente, choca contra la superficie que es plana y lisa y rebota formando un rayo de luz que le llamamos rayo de luz reflejado. Algo interesante acá, bueno, viéndolo antes también desde el punto de vista frontal de este rayo de luz incidente, vemos el rayo de luz reflejado y está la que nosotros llamamos la normal a la superficie y podemos observar ahí dos cosas interesantes. Si vemos a simple vista, podemos ver que el ángulo de incidencia entre la normal y el rayo de luz es igual a, en este caso, el ángulo que se forma entre la normal y el rayo reflejado. Entonces podemos concluir, de acuerdo a la ley de la reflexión, que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Entonces es algo importante que en el tema de reflexión debemos considerar. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Por otro lado, tenemos aquí, digamos, los dos tipos de reflexión que podemos mencionar. El primero es la reflexión difusa. Y la reflexión difusa se logra cuando nosotros tenemos nuestra fuente de luz que es apuntada a una superficie que no es totalmente lisa, sino tiene cierto grado de rugosidad. Entonces vemos que los rayos que son reflejados, entonces no forman el mismo ángulo con el rayo que es inducido, ¿verdad? Entonces aquí podemos observarlo claramente en el primer rayo de la fuente de luz. Vemos que el ángulo, si trazáramos una normal acá,
vemos que el ángulo incidente es diferente al ángulo reflejado por el tipo de la superficie que es rugosa, donde nosotros estamos haciendo en este caso el estudio. Entonces, cuando tenemos una superficie rugosa, se le denomina reflexión difusa. Y difusa porque los ángulos son diferentes, ¿verdad? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son totalmente diferentes. Por otro lado, tenemos a lo que conocemos como la reflexión especular. La reflexión especular se logra con superficies lisas, como los espejos, por ejemplo, en un espejo plano. En este caso, por ejemplo, vemos que los ángulos de incidencia de la fuente, de los rayos de luz, es igual, digamos, al ángulo del rayo reflejado, siempre comparándolas con una normal, ¿verdad? Que pueda estar ahí. Entonces, si observamos este primer rayo, vemos que si trazamos la normal, el ángulo de incidencia va a ser igual que el ángulo reflejado. Y así, si trabajamos con cualquiera de los ángulos de rayos de la fuente, vemos que el ángulo de incidencia es igual a el ángulo de reflejo. Entonces, estos son los dos tipos que existen de reflexión: la reflexión difusa y la reflexión especular. La difusa se logra cuando tenemos superficies rugosas y la especular se logra cuando tenemos superficies planas totalmente lisas, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos los tipos de reflexión. Muy bien, continuamos entonces con nuestro tema y ahora vamos a ver el concepto de refracción de la luz. Este concepto es un poco distinto al concepto de reflexión. Los dos tienen una fuente de iluminación o de luz, pero sus conceptos son distintos. Observen acá, el concepto de la refracción de la luz nos dice que es el cambio producido en la trayectoria de propagación de la luz al atravesar de forma oblicua la superficie de la separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza. Bueno, ¿qué significa esto? Viendo la gráfica. Si tenemos por acá nuestra fuente de luz y hacemos que el estudio solamente con un rayo, entonces vemos que esta fuente de luz está en un medio que es el aire, ¿verdad? Pero vemos que al atravesar, en este caso, la superficie de separación de los dos medios, aquí está, como decir, la superficie del agua. Entonces, al atravesar esta superficie que separa al aire del agua, entonces viene y el rayo se refracta. A eso le conocemos como refracción de la luz, ¿verdad? Entonces son en este caso, dos medios diferentes. Por un lado tenemos el aire y por otro lado tenemos el agua. El ángulo de incidencia con la normal es diferente al ángulo de refracción con la normal. Entonces ahí podemos ver los diferentes tipos de ángulos que hay diferencia. Y aquí tendríamos el rayo reflejado, ¿verdad? Pero como en este caso la luz atravesó la superficie que separa los dos medios, entonces este es el rayo que le conocemos como rayo refractado. De igual manera, si partimos del agua, ahora estamos aquí, nuestra fuente está bajo el agua y vamos a tirar nuestro rayo de luz, entonces corta la superficie que separa los dos medios y ahora va al aire. Entonces tenemos ahora por este lado el rayo refractado, ¿verdad? Son dos superficies y en este caso el rayo se desvía alejándose de esta perpendicular, ¿verdad? Entonces el rayo va desviándose. A eso le conocemos como la refracción de la luz. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la reflexión y la refracción. Por otro lado, entonces tenemos que podemos calcular ese índice de refracción. Y ese índice de refracción es sencillo de calcular si sabemos algunos datos. ¿Cómo lo calculamos? Decimos que el índice de refracción es un cociente entre ¿qué valores? Entre la rapidez de la luz en el vacío, que le llamamos C minúscula, y comparado con la rapidez de la luz en el medio que nosotros lo vayamos a comparar. Entonces, de esta manera calculamos el índice de refracción. Ya conocemos la velocidad de la luz en el vacío, pero les dejo acá el dato. El dato es, si nosotros queremos ser muy exactos y queremos usar todos los decimales,
la velocidad de la luz es de 2.99792458 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea que es un dato bastante grande. Y por el otro lado, algunas veces necesitamos calcular un dato rápido para conocer una aproximación, y si no queremos ser muy exactos, pues en algunos textos aparece la rapidez en el vacío como 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces aquí, digamos, podemos hacer los cálculos. Si queremos una exactitud, usamos todos los decimales, y si queremos una aproximación del índice de refracción, pues utilizamos el 3.0. A continuación voy a mostrarles algunos ejemplos de índices de refracción que son comunes en los libros de texto, ya calculados por los científicos, ¿verdad?, que han estado haciendo las pruebas de la refracción en diferentes medios. Entonces, por ejemplo, tenemos el vacío, la refracción es de 1.0, ¿verdad? 1.0, y ahí tenemos también que hay otros medios. Por ejemplo, en el aire, la refracción es de 1.0003, el agua tiene una refracción de 1.33, y hay otros materiales, en este caso, por ejemplo, el cloruro de sodio, que tiene un índice de refracción de 1.53, y les coloqué un índice de refracción más, como es en el diamante. En el diamante podemos, ya sabemos el dato, el índice de refracción es 2.42. Entonces, cuando queremos conocer el índice de refracción, aquí, por ejemplo, entonces decimos rapidez de la luz en el vacío. Si queremos, escribimos este dato para ser más exactos, dividido la rapidez de la luz en un medio. Entonces, en este caso, pues hay diferentes rapideces en los medios, ¿verdad? La rapidez en el vacío, o en el aire, o en el agua. En este caso les coloqué solamente 5 ejemplos de índices de refracción, ¿verdad?, en diferentes medios. Entonces aquí nosotros podemos calcular dependiendo de lo que estemos nosotros trabajando. Muy bien, vamos a ver unas imágenes que son en este tema, ya casi culminando el punto, imágenes formadas por espejos planos. Muy bien. Entonces, en un espejo plano, dice, observen ahora la imagen que está a la derecha. Aquí se encuentra el observador. Entonces dice, en un espejo plano, este es el espejo, es plano totalmente. El punto I está localizado por detrás del espejo. Aquí está el punto I, localizado por detrás del espejo, a una distancia perpendicular Q de este. Aquí está la distancia perpendicular Q, ¿verdad?, de este. Dice la distancia de imagen. Entonces dice que la distancia de imagen tiene la misma magnitud que la distancia del objeto P. Entonces la distancia de imagen tiene la misma magnitud que la distancia al objeto P. Bueno, eso es las imágenes formadas por espejos planos. En este caso, pues les presento aquí este índice, que yo puedo calcularlo como la altura de la imagen, que le llamamos H', dividido dentro de la altura del objeto, que simplemente le llamamos H. Bueno, entonces, por otro lado, tenemos, ya para ir culminando la clase de este día, unos tipos de lentes, digamos, que son lentes del gas, generalmente dice de forma circular, y sus dos caras son porciones de una esfera, ¿verdad? Si nosotros vemos, todas estas caras de acá son porciones de una esfera, ¿verdad? Las dos caras pueden ser cóncavas, pueden ser convexas o pueden ser planas. En este caso, pues les presento algunos lentes en la categoría de convergentes y en la categoría de lentes divergentes. Aquí tenemos a este tipo de lentes, se le conoce como biconvexa, ¿verdad? Tiene una forma totalmente distinta al resto. A esto le llamamos biconvexo. Esto está en un plano convexo, ¿verdad? Y son siempre lentes convergentes. Y por este otro lado está algo que le conocemos como el menisco convexo, ¿verdad? Por el otro lado tenemos lentes divergentes. En las lentes divergentes hay tres categorías como mínimo. Están la bicóncava,
la plano cóncava y está el menisco cóncavo. Estos son como mínimo, ahí tenemos estos tipos de lentes que son bastante comunes de encontrar. Por un lado, como les repito, la categoría que se le llama lentes convergentes, y por el otro lado está la categoría que le llamamos lentes divergentes desde una sección transversal, ¿verdad? Un corte transversal. A esto entonces es lo que les denominamos los lentes, ¿verdad? Una lente delgada generalmente es de forma circular. Muy bien, entonces hemos llegado ya a la sección de preguntas. Tenemos 5 preguntas a las que les solicito, por favor, con mucha seriedad, poder contestarlas, ¿verdad?, sobre la clase que hemos tenido en este día. Y pues les deseo éxitos en sus clases y que puedan aprender mucho de este tema de la luz y la óptica. Por el momento es todo. Les agradezco por su atención.